Esta probablemente sea la colmena más fácil y barata de fabricar en la historia reciente y además tiene las mejores características. La idea surgió tras sumergirse en la historia de la apicultura. Se analizaron métodos clásicos de fabricación de colmenas de troncos, lo que permitió crear un método moderno y tecnológico. Las colmenas actuales son granjas de abejas enfocadas en cantidad, no calidad, y su miel puede ser peligrosa. Durante muchos millones de años, las familias de abejas vivieron en libertad en las cavidades de los árboles. Nuestros antepasados lo sabían y por eso practicaban la apicultura tradicional, creando condiciones similares para las abejas. Cuando la cantidad de bosques disminuyó, las abejas fueron cuidadosamente alojadas en troncos de madera. Con la llegada de las tablas, la avaricia y la pereza, los troncos de madera, difíciles de hacer, se sustituyeron por cajas de madera llamadas colmenas. Les impusieron un entorno antinatural y les dieron cera estampada, haciendo los panales parcialmente artificial. Este video muestra cómo se creó una colmena moderna tipo tronco, que podría añadir el prefijo eco a la apicultura. Por su sencillez y bajo costo, estas colmenas permiten que cualquiera obtenga miel ecológica. Para tu familia y tus hijos, ya no tendrás que pedir miel de calidad desde Siberia a precios exorbitantes. De inmediato nos propusimos como objetivo hacer las colmenas más baratas de varias maneras, que fueran aptas para la apicultura ecológica beneficiosa. Pero no todas resultaron ser sencillas en la práctica. Al final hallamos una solución muy simple. Los espectadores del canal Canciones de Yasha Kosiaka serán los primeros en saber esto. Compártanlo con amigos y seres queridos. Esto no son colmenas hechas de barriles de cerveza plásticos usados, que insinúan el ocaso de la humanidad y el post-apocalipsis. Y ahora vamos por partes, de manera muy breve e informativa, cómo se logró llegar a esto. Hola a todos, mi amigo Dmitry decidió ser apicultor y comenzó a animarme a seguir su ejemplo. A Dmitry le gusta lo ecológico y natural. Si se trata de una casa, solo acepta una hecha de troncos silvestres. Y es un horno, tiene que ser un verdadero horno ruso con una gran plataforma para descansar. Tras estudiar el tema, mi amigo piensa que solo las colmenas y troncos ahuecados son los más adecuados y naturales para la apicultura ecológica, pues cree que la intervención humana debe ser mínima. Tras construir la casa, a mi amigo le sobraron troncos y no fue al bosque. Me gustó la opción de colmenas de troncos ahuecados por su bajo costo y sencillez. Las colmenas modernas son paralelepípedos, probablemente porque se fabrican con materiales rectos como tablas. Vaya, especial. Ranura. Elegimos esto, sí. ¿Cómo se llama? Corazón. Corazón. Aquí también elegimos con el corazón. Perdóname, cariño, pero iremos directo al corazón. Las tablas y el material son caros, por eso las colmenas también. La forma cilíndrica, creo, es mucho más natural para ellas. Y un tronco probablemente es el material de madera más barato. El primer tronco se partió fácil porque estaba podrido. El segundo costó más trabajo. Dmitry propuso hacer todo más o menos como lo hacían los apicultores en la antigüedad, es decir, los apicultores antepasados de los apicultores modernos. En la antigüedad la gente buscaba la ayuda de las fuerzas de la naturaleza. En general, como esas tribus, las antiguas, las originarias. La humanidad no conocía herramientas eléctricas ni de gasolina, por eso usaba la fuerza del agua, viento y fuego. Para crear la primera colmena de tronco decidieron recurrir a la fuerza del fuego. Además, recordaban bien el video del abogado Yegorov, donde él quemaba hábilmente agujeros de gran diámetro en los troncos. Yegorov, para lograr el efecto de vela finlandesa al crear los canales iniciales para la propagación del fuego, usaba una llave manual larga. No teníamos una barrena así. Creímos que los antiguos apicultores no contaban con una herramienta así. Por eso, para hacer el canal de fuego, partimos antes el tronco a lo largo. Quizás de una forma u otra, la memoria genética nos indicó cómo hacerlo todo. Decidimos no desperdiciar la energía liberada y Dmitry rápidamente preparó nuestro principal platillo bielorruso, bereshchaka o... ¿Ves? Nadie sabe, pero igual habla. Pero en realidad, la quema no ocurrió exactamente como lo habíamos imaginado al principio. Todo salió diferente a lo planeado. En lugar de una colmena, terminamos con los muebles en llamas del abogado Yegorov. A pesar de que casi siempre en mis proyectos de YouTube uso la mínima cantidad de herramientas,
Hay críticos que piensan que de todos modos tengo muchas herramientas. Por eso quería encontrar un método para fabricar una colmena simple que casi no necesitara herramientas. Solo un hacha, martillo, formón y quizá algo más, como cualquier principiante en carpintería. En resumen, herramientas que hasta un artesano antiguo podría tener. Pronto entendimos que el fuego tenía su propio carácter. Si no interrumpimos su trabajo, no podremos obtener una colmena de este tronco. También entendimos que, a través de prueba y error, se puede perfeccionar gradualmente la habilidad de quemar cavidades en la madera. Pero eso podría gastar todos los troncos que mi amigo guardó, y no podemos darnos ese lujo. El siguiente día llovió, por lo que tras hablar con las colmenas de troncos decidimos esperar. Decidí volver a experimentar con mi material de construcción favorito. Un paquete de Penoplex Comfort con hojas de 13 centímetros de grosor. Ahora casi siempre tengo en casa. Doy textura rugosa a hojas usando una hoja de sierra para madera sin mango. Corto un trozo de malla de fibra de vidrio para yeso. Con espuma adhesiva de poliuretano para construcción, pego la malla a la hoja. Y trato de doblar la hoja de aislamiento, que es resistente a la presión, pero frágil al doblarse. El año pasado fabriqué nuestra tina de hidromasaje tipo mini alberca doblando las hojas casi con las manos. Pero ahora, al requerir un radio de curvatura menor, ya no basta la fuerza manual. Hace tiempo quería fabricar un doblador de Penoplex y ahora llegó el momento. Para la base decidí usar un buen y viejo pallet. Los pallets en el bricolaje moderno son uno de los principales símbolos de la creatividad popular en todos los continentes, así que el pallet también tenía que ayudarme a mí, no podía fallar. Pronto noté que requeriría algo más. Continuará. Apenas entendí por qué una fuerza desconocida no me dejaba tirar los palillos chinos usados y me hacía guardar. Con su ayuda, logré asegurar el espacio necesario para poder mover la hoja de Pinaplex con la malla pegada. Desde el inicio sentí la comodidad del dispositivo. La malla pegada no permite que se forme una grieta destructiva en la parte exterior de la hoja, y Pinaplex GIP permite doblar el lado interior de la hoja con un esfuerzo mínimo. Esto permite enrollar este material que, aunque resistente, es frágil en un rollo. Luego envío el rollo de Pinaplex a una breve espera debajo del travesaño de la mesa. El material ahora es tan maleable como plastilina. Las hojas de Pinaplex tienen borde en L y en un punto deben trabajarse con un cuchillo de construcción. Cuidadosamente, sin escatimar, aplico la misma espuma adhesiva y cierro el círculo. De nuevo, una breve espera. En la unión pego otro pequeño trozo de malla de fibra de vidrio. Intento darle a la pieza la forma más redonda posible. Siempre tengo recortes de Pinaplex de proyectos anteriores y al darles forma circular obtengo una base casi perfecta, lo cual me alegra mucho. El segundo recorte mejora el resultado. Ya no necesito la malla, la usaré para doblar las siguientes láminas. Me di cuenta de que la revolución en la apicultura de colmenas ya no tardará mucho. Solo necesito resolver un par de tareas menores más. Estoy de nuevo con Dmitry. ¿Ves? El problema son las grietas longitudinales. Pensamos cómo lidiar con ellas en los troncos secos. Al darnos cuenta de que controlar la poderosa fuerza gratuita del fuego no es lo nuestro, decidimos usar herramientas eléctricas y de gasolina modernas. La tarea es la misma: conseguir una colmena barata de tronco para apicultura ecológica,
pero ahora solo tenemos herramientas domésticas como motosierras de barra estándar y corta. Por eso, preparamos un tronco de 1.20 metros de largo, dividirlo en segmentos con los que realmente se pueda trabajar. Dmitry comprendió pronto que no podría sacar el núcleo del tronco de un solo intento como en los videos cortos de YouTube. La maniobra de meter la hoja en el tronco de esta manera se considera muy peligrosa y puede provocar un retroceso de la sierra. Por eso le pedí a mi amigo que no ignorara las normas de seguridad y usara un casco. Dmitry ya había construido una casa de troncos, así que sabía usar la motosierra. Ya sabíamos que tendríamos que trabajar mucho con las colmenas de troncos, aún con motosierra y conocimiento de uso. Los animales ya habían sentido que aquí se podía vivir. Pero ese hermano no es para ti. Trasladamos las dimensiones hasta este lado. Los segmentos en que dividimos la viga eran más largos que la barra de la motosierra, lo que causó problemas adicionales. Tuvimos que repetirlo del otro lado. Una grieta peligrosa. Aunque marcó, Dmitry no logró que los cortes coincidieran exactamente. Por eso tuve que batallar bastante. ¡Hurra! ¡Uy, por fin! Al intentar sacar el núcleo de la viga de esta manera, la barra de la motosierra trabaja bajo presión de corte longitudinal y el corte longitudinal requiere una cadena con afilado especial. Para no cortar más profundo. Según entiendo, los japoneses, ¿Qué pasa? qué aroma, qué delicia. Dicen que hacen baños con esto, se bañan sí, en acerrín de pino. Las cadenas para corte longitudinal se usan poco. Su ángulo de afilado es de 9 grados, no 30 como en las cadenas de corte transversal. Así que sin querer, recreamos completamente una situación en la que da lástima y lleva mucho tiempo volver a afilar la cadena, pero también es largo y costoso ir a comprar una especial. Aunque el trabajo de mi amigo está acelerado, luce muy ágil, y solo la sombra cambiante proyectada por la vivienda de Dmitry sugiere que hubo pausas, y para enfriar, para recargar la herramienta y para afilar la cadena. Era claro que si mi amigo no dañaba su steel, el plan de conseguir una colmena barata funcionaría. Mientras me encargaba del acabado final de la superficie interna del tronco, ya me imaginaba el enorme potencial que tiene el uso de Penoplex en la fabricación de colmenas artificiales. Dmitry empezó a hacer el segundo segmento del tronco y yo trato de acabar lo que el fuego dejó inconcluso. Mi amigo también esperaba que pudiéramos hacer las colmenas sin usar herramientas mecánicas. Y nuestra Bielorrusia, por cierto, es una zona de agricultura de riesgo. Al día siguiente, Dmitry estaba ocupado con su trabajo y yo continué con mis investigaciones. Antes de la apicultura en colmenas y cajas, existía la apicultura en árboles llamada Bornichestvo, una práctica histórica que consiste en recolectar miel y cera de abejas que viven en huecos de árboles. Mientras yo creaba para facilitar el trabajo de los ecoapicultores, mi esposa hacía un arduo trabajo, sin el cual el banco de madera clásica pronto podría dejar de existir. La madera natural requiere un mantenimiento constante. Las cavidades utilizadas como colmenas pueden tener un origen natural. Se forman especialmente en árboles gruesos a una altura de 5 a 15 metros. El segundo segmento de la colmena me queda aún más recto que el primero. Las personas que se dedican a la apicultura de troncos se llaman borniks. Para recolectar miel se usan aberturas largas y estrechas. Las especies favoritas para árboles de colmenas son pino, tilo y roble. Los troncos de pino son ideales y los de Penoplex son excelentes. Una colmena puede funcionar hasta 150 años, más o menos una vez cada década hay que limpiar. En la antigüedad, los árboles con colmenas estaban sujetos a derechos de propiedad. Por eso se marcaban con diferentes señales, llamadas banderas. Según la Pravda rusa, un compendio de normas legales de la Rus de Kiev,
Fechado en el año 2016, quien destruyera una bandera de colmena debía pagar una multa de 12 grivnas. La misma suma se pagaba por matar a un ciervo. Dañar una colmena de un campesino costaba 2 grivnas y una del príncipe 3 grivnas. El estatuto lituano de 1588 aconsejaba a los terratenientes evitar cultivar cerca de colmenas, pues dañar un árbol con colmena, aunque fuera accidental, implicaba una fuerte sanción. Para fabricar este tipo de colmenas no es necesario ser tan fuerte como el héroe bielorruso Dmitry. Corto malla de fibra de vidrio resistente a álcalis para yeso y preparo la mezcla de aislamiento térmico. Ahora las mujeres también podrán practicar la apicultura, antes limitada por lo laborioso del proceso. Se requiere la mínima cantidad de herramientas manuales. La probabilidad de sufrir una lesión es mínima. Claro, a menos que quieras hacerte harakiri con una espátula. Aplico una capa base de refuerzo sobre las piezas de Penoplex. El Penoplex es un aislante hecho de poliestireno extruido, abreviado como poliestireno expandido. ¿Por qué poliestireno expandido? ¿Por qué no hacerlo de tablero de fibra de densidad media? El Penoplex aísla muy bien. Solo 3 cm de Penoplex ofrecen el mismo aislamiento térmico que 17 cm de madera seca, ¿sí? Y eso significa que en una colmena así, las abejas seguramente no pasarán frío en invierno ni calor en verano. El trabajo de fabricar una colmena tipo tronco es muy sencillo. Solo toma y aplica. Con una espátula ancha le doy el acabado final, aunque realmente no es necesario. El Penoplex no absorbe ni deja pasar la humedad. Así que en las colmenas no habrá moho. No tengo habilidades de yesero profesional, pero el trabajo avanza bien. Un nuevo día para Dmitry inicia afilando la cadena y con el agradable esfuerzo de continuar la colmena de miel que dejó pendiente. Normalmente el verano en Bielorrusia no es muy caluroso, pero ahora hace mucho calor, y por el calor dan ganas de esconderse en la sombra. Mi amigo disfruta coleccionar herramientas antiguas para trabajar en la colmena usando tecnología tradicional. No hay que inventar nada. La textura todos trabajan. Muchas veces me he preguntado a dónde va el deseo de trabajar y ayudar en los niños al crecer. A Dmitry todavía le va bien, no se queda sin ayuda. ¿Qué grabas, grabas? Una lijadora eléctrica y la ayuda de un amigo renuevan la viga rápidamente. Tras lijar cientos de metros cuadrados de paredes en su casa, para Dmitry esto es pan comido. Los clavos de metal son conocidos por la humanidad desde la edad de bronce, así que los usamos sin problema en nuestra viga primitiva. Todo lo demás sobra. Dmitry solo usa una sierra manual. Hallamos arcilla junto a los cimientos de la casa de mi amigo. La arcilla es completamente inofensiva para las abejas. El uso de la arcilla en la apicultura es conocido desde hace mucho tiempo en algunas culturas. Este material de construcción, probado durante siglos, nos ayuda a corregir muchos defectos. Caray, lo dijiste tan bonito como tú. En chino, esta tecnología... Por eso nuestros antepasados, los antiguos apicultores bielorrusos, bien pudieron haberla utilizado. La memoria genética no se ha ido a ningún lado. Dmitry me dio un taladro antiguo. Una parcela del bosque podía pertenecer a un dueño, pero los árboles de colmena en ella a otro. Según la ley lituana, robar miel de una colmena se castigaba con la muerte, y en la ley polaca, robar abejas también llevaba a la horca. O tiempos o costumbres.
A principios del siglo XVI, los bosques alrededor de Moscú fueron talados considerablemente. Sin embargo, toda la cera de abeja exportada a Europa en ese tiempo venía de Moscovia. La recaudación por explotar los apiarios estatales en el distrito de Putevelsk daba al estado moscovita más de 2000 puds de miel al año. La zona de la apicultura activa durante los siglos XVI y XVI-XVII se desplazó hacia el sur, acompañando la colonización de los campos. Tras la invención y desarrollo de las colmenas de marco, la apicultura de troncos no pudo competir con la de colmenas por lo laborioso de fabricar los troncos. Para el siglo XIX la miel dejó de ser la única golosina y materia prima para bebidas alcohólicas, y la aparición del queroseno redujo la necesidad de velas hechas de cera. Como resultado, incluso la apicultura de colmenas se volvió no rentable. Espero que la amplia adopción de colmenas hechas de Penoplex pueda cambiarlo todo. Nos apresuramos con los agujeros de las clavijas para unir las partes de la colmena. Fue más fácil clavar los clavos y marcar los agujeros en la segunda parte antes de perforar la primera. La experiencia nace de errores difíciles. Continuará. Como resultado, todo salió bien. Nägel, del alemán y neerlandés, significa clavo de madera. ¿Dónde están? Bueno, ya que... ¿Dónde? Aquí se está. En la casa de troncos de Dmitri Nägeli, estos se usaron mucho en la construcción, por eso insistió en unir bien las partes del tronco. Así es. Entonces comprendí que mis experimentos para obtener troncos más ligeros son necesarios para la humanidad y para facilitar la vida. Además de soñar con una casa de madera para su familia, Dmitri también quería una estufa rusa, pero adaptada a tendencias mundiales y con eficiencia mucho mayor. El hermano de Dmitri, Vladimir, ayudó a que este sueño se hiciera realidad. Vladimir, estufista altamente calificado. No teme proyectos complejos que exigen conocimientos modernos en el arte de la estufa. El estufista también ayuda a los propietarios que han sido víctimas de falsos estufistas. Vamos a demoler esta vieja estufa que no calienta en absoluto. La gente la enciende y la enciende, gastan mucho combustible. ¿Para qué? Dmitri a veces disfruta ayudar a su hermano en este difícil trabajo. Y resultó que ni siquiera hay cimientos. La estufa ya está lista. Sé lo difícil que es hallar un verdadero maestro cuando se necesita. Por eso dejo los datos de Vladimir, el estufista de confianza, debajo del video. En cuanto tuve la primera oportunidad, continué. Al unir las partes de Penoplex de la plataforma, pensé que quizá estas soluciones son más útiles para la humanidad que las de Elon Musk. Al ensamblar los escalones de futuros cohetes marcianos, solo algunos podrán volar a Marte y aún se desconoce cuándo. Pero una plataforma como esta la podrá hacer cualquiera justo después de ver este video. ¿Quién sabe? ¿Y si hacen colmenas así en Marte? Ajusto la espátula de goma que usé para texturizar el sofá de jardín de Penoplex. Muchos apicultores disfrutan decorar colmenas. En decoración aún hay un campo sin explorar. Sobre la capa base de refuerzo de una tarima como esta, al igual que sobre la capa base de refuerzo de la fachada de una casa aislada con Penoplex, se pueden aplicar una gran variedad de recubrimientos finales, tanto comprados como prácticamente gratuitos y hechos en casa. Yo, como siempre, utilizo el adhesivo para azulejos más baratos. Sé que el Penoplex se ha utilizado activamente durante décadas para aislar viviendas humanas. Es adecuado para el aislamiento de puentes térmicos, sótanos, pisos, paredes, techos, áticos, cubiertas y balcones. Se usa para aislar las casas por todo el contorno. La ausencia de esquinas en las colmenas reduce aún más la probabilidad de congelación,
Por eso prácticamente no tengo dudas sobre la eficacia de este tipo de colmenas. Luego repito la aplicación de la capa base de refuerzo por el lado interior. En una colmena de este diámetro no es tan cómodo como en una tina mini piscina de Penoplex, pero puedo maniobrar la espátula bien. Sé que las colmenas rectangulares de EPPS no son una novedad, ya se fabrican de manera industrial desde hace tiempo, pero al ver su alto precio, queda claro que las empresas que las fabrican buscan principalmente enriquecerse a costa de los apicultores. El costo de producción de estas colmenas caseras es muy bajo, lo calcularemos más adelante. Coloqué las piezas en soportes para mejorar la circulación de aire y secar más rápido la mezcla. En mi región la arcilla es más gris que la de Dmitry, así se evitan los argumentos de los ecologistas de sofá. En el interior aplico una capa de la arcilla más natural como acabado. La humanidad apenas se ha acostumbrado a que el Penoplex es inofensivo en la construcción, no emite ni se descompone en nada. Así evitamos que los apicultores clásicos critiquen la capa base de refuerzo, hecha de arena, malla, cemento y aditivos neutros. Cubro todo con una capa de arcilla purísima. Antes, en un lugar que no recuerdo, las abejas se criaban en colmenas de barro, así que todo está bien. Llegó el turno del techo. También puedo fabricarlo sin problemas gracias a las tecnologías modernas. En colmenas clásicas, los apicultores ponen cera estampada en marcos de madera como base artificial para los panales. Es una lámina delgada y rectangular de cera con fondos de celdas marcados. Para ahorrar se usan aditivos no naturales en su fabricación. El uso de cera estampada busca principalmente aumentar la producción de miel. Las abejas engañadas se sorprenden, preguntándose cuándo tuvieron tiempo de construir todo eso. Cuando falla el programa, enseguida recurren a la miel. De madera natural solo usé un poco de listón. Precisamente desde estas tablillas, como entendimos, las abejas empiezan a bailar y a construir los panales de cera. Un par de recortes de varilla compuesta también se usaron. La familia de abejas es una sociedad. ¿Y qué puede producir una sociedad engañada? Nada. Al perseguir la cantidad, la calidad sufre mucho, y la miel de mala calidad puede incluso ser dañina. En las colmenas de tronco, las abejas viven igual que en la naturaleza por millones de años. La miel de tronco es natural, rica en pan de abeja y producida solo con néctar, flores y panales sellados, sin el uso de cera artificial. Decidí hacer la base para el tronco usando el método comprobado de caminos de espuma de poliestireno. Encontré un pedazo de poliestireno extruido de 5 o 100 metros de grosor, pero con 3 centímetros hubiera sido suficiente. No nos atrevimos a cortar orificios laterales en los troncos de madera. Tienen muchas grietas longitudinales y eso los debilitaría aún más. La miel puede extraerse por la tapa trasera. En mi colmena, los orificios siguen la tradición. Solo hago una marca para que queden más o menos alineados. El Penoplex no absorbe ni deja pasar el agua. En las colmenas hechas de troncos seguramente hay suficiente ventilación natural debido a la gran cantidad de grietas. En mi colmena decidí hacer la ventilación de la tapa superior desde el principio. Al hacer una colmena, trabajas como si fuera solo una más. Es difícil llamar a esto trabajo, ya que tienes que esperar varias veces a que frague la mezcla. Si haces entre 20 y 30 colmenas a la vez, optimizas todo el proceso de trabajo. Por ejemplo, un día pegamos el Penoplex y enyesamos las colmenas por fuera. Al siguiente aplicamos el acabado exterior y enyesamos por dentro y así seguimos. Así, en pocos días se puede crear un apiario. Para la ventilación del espacio bajo el techo de la colmena, instalo rejillas compradas que son muy económicas. Sus lamas evitan la entrada de agua con lluvia lateral y la malla fina impide el paso de invitados no deseados.
El reemplazo masivo de la apicultura en árboles por la apicultura en colmenas está relacionado con la tala de bosques y ocurrió en el siglo XVII. Para evitar la exterminación de las abejas, los apicultores pusieron las colmenas cerca de sus casas. La ventaja de mantener abejas en troncos es que el propio tronco les recuerda a las abejas las condiciones naturales en las que alguna vez ellas mismas eran dueñas de su hogar. No juzguen estrictamente el acabado. Esto fue lo primero que se me ocurrió. Puedes no hacer ningún acabado o, por el contrario, hacerlo todo elegante. Convertirse en un apicultor de élite y lograr entrar en las sociedades oligárquicas. Empezar suministrando miel a los palacios de Rubliovka. Hacer contactos, conseguir inversiones, construir, por ejemplo, una pequeña fábrica de velas y no volver a trabajar nunca más. La parte redonda extra de la cubierta que corté no fue innecesaria, la usé como fondo. Ahora el fondo queda más alto que la base y siempre seco. Pinto el techo color teja. Los colores ideales para atraer abejas a colmenas artificiales son blanco, azul y amarillo. Aquí todo es justo y cuando es justo la caja amarilla no sirve, mucho menos la azul o la blanca, y las más oscuras se ven bien. Pinto todo con la pintura de fachada más económica, añadiendo tintes de colores a la blanca. Intento resaltar la textura de la madera. Mi esposa me ayudó a resaltar la textura de la base. Al finalizar la pintura, aplico barniz acrílico teñido para piedra, ladrillo, yeso y concreto. Créeme, la resistencia es más que suficiente. Yo me baño en una pileta un poco más grande, se llama tina de Penoplex. Casi lo olvido, por supuesto, la colmena necesita una piquera o tal vez incluso varias. Eso lo resolveremos en el proceso. También se requiere una franja de aterrizaje para abejas. Cubro fondo y tapa con arcilla natural. Desde el inicio del transporte sentí comodidad. El ensamblaje es sencillo y fácil. No me juzguen mucho por mis habilidades artísticas o más bien por su falta. A ustedes les puede quedar mucho más bonito. Esta colmena es más ligera que una de madera, pero aún así pesa bastante. Este es el primer prototipo de tronco artificial que se puede mejorar y perfeccionar. Así es como improvisé la ventilación, cuya intensidad se puede regular quitando y poniendo los tapones. Todavía no sé si será necesaria una ventilación inferior adicional, pero agregarla es muy fácil. Expresaré el costo según los materiales usados. Solo se usaron 2 hojas de Penoplex Comfort, de 13 centímetros para la tarima. Un poco más, usé recortes de 5 o 6 metros cuadrados de malla de fibra de vidrio para yeso, menos de una bolsa de mezcla para aislamiento térmico, un par de kilos de adhesivo para azulejos y unos 200 gramos de pintura. Lo demás son detalles menores, eso es todo. Hasta el apicultor más tacaño verá que esto es gratis, fácil y rápido. La colmena puede ser de una hoja de poliestireno o gigante, de 3 o 4. El diámetro también puede aumentarse sin problema. Si algún día dejas la apicultura, estas colmenas solo serán decoración para el patio. Los pasadores rotos han sido reemplazados por nuevos. Debes seguir usando esto. Según el Feng Shui frío, llevamos las colmenas de madera a la condición necesaria, instalamos las tablillas. Subichitros. Hasta la próxima. Incluso la tapa de la colmena, fabricada con tecnología antigua, Dimitri la marca de la misma manera. La corta y talla solo con fuerza muscular.
bueno ser un hombre fuerte. A Dmitry se le puede llamar un herbolario moderno. Tal vez gracias a su pasión por un estilo de vida saludable, es muy difícil seguirle el ritmo en el trabajo. Mi amigo intenta obtener energía de la naturaleza que lo rodea. Podemos por supuesto ponerle ahí las manijas, tapamos el agujero para que no las peguen. Mi canal y las canciones de Yasha Kozyak tratan sobre soluciones de construcción ultraligeras y sencillas, manejables incluso por personas con salud frágil, mujeres y niños. Para que las abejas sepan dónde empezar, se recomienda cubrir las varillas con cera natural. La impregnas, sí, si recuerdas. Continuará. Atrajeron a la de madera, A la abeja de madera. Ah, ella da miel. no solo hace agujeros en la casa, solo perfora agujeros. Mi amigo aún desconoce mis experimentos. Por eso es interesante saber qué opina alguien acostumbrado a lo natural sobre una baraja así. Ustedes mismos pueden ver la reacción. La confusión y el asombro se mezclan entre sí. Sí, Es hermoso. Dmitry tampoco perdió el tiempo y logró ponerle patas a la antigua colmena, completamente al estilo de los antiguos apicultores. Continuará. A diferencia de las colmenas rectangulares, que se hacen lo más llamativas posible para las abejas engañadas, las colmenas de tronco, por el contrario, deben camuflarse. Estoy ansioso por empezar esta útil actividad, así que fuimos rápido al bosque, hallamos un buen lugar y comenzamos a crear una colmena forestal. Una colmena de Penoplex dura más de 50 años, según la vida útil mínima del poliestireno extruido declarada por el fabricante.